Saludos amigos, muy buenos días. Hoy 27 de noviembre, lunes, estamos en la Universidad Adventista de Bolivia. Somos estudiantes de la carrera de Teología del segundo semestre. Mi nombre es Moisés, mi compañero Miguel, Joel que nos está acompañando y también Erna. Hoy vamos a presentar una creencia fundamental de los adventistas, la cual es la naturaleza humana. Vamos a tocar temas muy importantes como por ejemplo, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Por qué ha sido creado? ¿Cuál es su consecuencia del pecado? Y además, ¿cómo es que el hombre ha sido creado? El polvo, el aliento de vida y todos esos temas. Muy bien, para comenzar, quiero invitarles a que nos puedan acompañar a hacer una oración. Joel, ¿nos puedes dirigir con la oración, por favor? Muy bien, vamos a orar, amigos, ahí mismo donde están. Amado Padre que estás en los cielos, oh Señor, muchas gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros. Padre, oh Señor, en esta mañana, danos entendimiento y mucha sabiduría, oh Señor, para discernir tu palabra. Protégenos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy quiero leer un versículo para comenzar. Se encuentra en Génesis 1.26. Génesis 1.26. Muy bien. El versículo nos dice que nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves, en los cielos, los animales y las bestias, en toda la tierra, y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como sabemos, cuando Dios creó a los seres humanos, eran perfectos, y la Biblia nos permite escuchar la conversación de la deidad como está registrado en la Biblia, así como ahora. Entonces, como nos dice el registro de Génesis 1.26, a diferencia del resto de la creación a la que Él habló, eran los seres humanos, eran vistos tan especiales, tan amados por Dios, que cuando los creó, Dios mismo se arrodilló para crear a Adán. Se arrodilló y alzó el polvo de la tierra, la convirtió en barro y le dio el aliento de vida. Que prácticamente esto es como una fórmula, ¿no? En hebreo, polvo significa afar, más el aliento de vida que significa ruach, ¿no? Una combinación que en el hebreo se dice nefesh chayah, ¿no? Alma viviente en el español. Ahora, el alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. Ahora también nosotros tenemos que entender que el aliento de vida no se limita a la gente, sino que todos los seres humanos todos los seres vivos tienen este aliento de vida. Tanto los animales como los animales que Noé llevó al arca, los que estaban dentro y los que estaban fuera del arca. Y bueno, ¿cuál es la relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu? Podemos ver un versículo de Lucas 1.46 y 47. En el libro de Lucas podemos encontrar cuál es esta relación, de qué es lo que nos está hablando. 1.46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El alma es lo que directamente se conecta con Dios. Es una relación con el espíritu, es una relación, pertenece a Dios. Lo que nosotros brindamos a las personas con esta información es que el hombre ha sido creada con un alma, un aliento que pertenece a Dios. Esto glorifica a Dios, así como María lo dice en Lucas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros ahora entender después de la creación del hombre? ¿Cuál ha sido su predestinación? ¿Cuál ha sido su destino? ¿Cómo es que el hombre ha podido poblar el mundo, ¿no? ¿Cómo es que el hombre ha caído en el pecado? ¿Qué podemos entender, Joel? Respecto también a la relación, el matrimonio que ha sido instituido, sagrado también en la creación. Muy bien, pero
primeramente yo quisiera aclarar más, porque muchos dicen que alma, cuerpo y espíritu son muy diferentes. ¿Y qué opinan en esa parte? Porque dicen que tienen diferentes funciones. El alma tiene otra función, el cuerpo tiene otra función y el espíritu tiene otra función. Pero nosotros, ¿qué opinan ustedes en esa parte? Alma, cuerpo y espíritu. Esto es lo que nuestros primeros padres se les dio, ¿no? Aunque como los creó como seres vivos, seres libres, cada uno era indivisible, ¿no? Tenía una individualidad, pero no solo se basaba en el alma y espíritu, sino que ellos tenían cuerpo, ¿no? Alma, mente, y también ahí estaba el espíritu, ¿no? Tenían una semejanza a Dios en aquel entonces, pero después que entró el pecado, todo esto ha tenido una deformidad, se deformó. Aquí es donde Tal vez yo su quiero, carácter, ¿no? aquí es donde yo quiero completar, ¿no? Argumentar algo. Dice el capítulo 1 de Génesis, el versículo 27, y creó Dios al hombre a su semejanza. Vemos que el hombre estaba a la semejanza de Dios, no en el hecho de que se parezca a Dios, sino en el hecho de que el hombre tenía un estado de inmortalidad, ¿no? ¿Cómo surgió eso? ¿Y cuándo terminó? Queremos llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuándo terminó la inmortalidad del hombre? Ajá. Podemos hacer una pausa y notamos algo por un momento. Cuando Dios formó los elementos de la tierra en el cuerpo, el polvo fue formado, ¿no? Como barro en el hombre, el soplo que era el aliento de vida, que entró por las fosas nasales del cuerpo de Adán, entonces ese aliento que Dios le dio lo convirtió en un ser viviente. Esto nos muestra que el ser humano está hecho de un cuerpo y también el aliento de vida que proviene de Dios. Cuando los dos están juntos, hay vida. Cuando se separan, entonces no existe la vida. Muy bien, qué lindo, amigos. Entonces vamos a ir continuando más y más. Ahora vamos a ver donde dice, en Génesis vemos capítulo 2, verso 18, ahí mismo dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos ahí que Adán ya ha sido creado por el polvo y también el Espíritu le dio un aliento de vida. Y también vemos que ya es un alma viviente. Entonces aquí vemos que Adán está solo y Dios ahí mismo le dice, le haré ayuda idónea para él. Y yo diría, amigos, que si muchos dicen en esta parte, Dios, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué le ha dado a una mujer? ¿No sería mejor dar otra cosa? Porque aquí vemos por causa de la mujer, todos hemos caído en ese pecado. Al hombre y toda la humanidad, desde ahí empezó ese pecado. Y muchos dicen, ¿por qué entonces Dios ha planeado? Entonces le haré una ayuda idónea. En esa parte vemos que ya no es una ayuda idónea, ha sido un tropiezo para Adán. ¿Y qué dicen ustedes en esa parte? Bueno, como dice Génesis 2.18, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Nos comenta, ¿no, Erlan, que la Biblia nos dice que Adán entró en un sueño muy profundo, ¿no? Es como si hubiera estado inconsciente en ese momento, ¿no? Se hubiera desmayado. Dios hizo que Adán estuviera inconsciente y entonces en ese momento les trajo una de sus costillas, ¿no? Una de sus costillas para que él pueda también formar a Eva.
Más adelante también en el capítulo anterior, mejor dicho, ¿no? Dios había dicho a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Y señorad sobre los peces del mar y las aves en los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Ahí también podemos ver cuál era el trabajo, cuál era la misión, el propósito del hombre en la tierra, y también por qué es que no estaba bien que Adán estuviera solo, porque tenía un gran trabajo, tenía una gran misión acá en la tierra. Tenía que fructificar también y multiplicar aquella tierra que se le había dado. Entonces, ahí vemos que el plan de Dios era que Eva ayuda a Adán en todos esos, en la tierra, en las cosechas, en los cuidados, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y es muy interesante, ya que en el punto de que Adán convivía con los ángeles, convivía con Dios, pero ahí dice mucho más antes de ese versículo, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Adán se sentía un poquito solo, yo creo, al ver los animales que tenían sus parejas. Así es, mientras él estaba solo, él dice que estaba ahí en el jardín con los animales y él iba poniéndole nombre a los animales. Exacto. Porque todavía aún Eva no estaba con él. Y luego ahí en el versículo 23 dice: dijo entonces Adán dice su palabra y dice: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que en otras traducciones también se hembra, ¿no? Porque del varón fue tomado. Imaginen, ¿no? Extraer una parte de ti y que esa parte sea tu complemento. Yo me imagino a las madres, ¿no? Las madres que cuando ellos tienen a su hijo, es hueso de su hueso, carne de su carne, ¿no? Porque sale de la madre, del vientre de la madre, un bebé. Y ese amor, yo pienso que es un amor que hace que el ser humano lo dé todo por esa persona. Exacto. Y es muy interesante el punto, ese detalle hecho por la costilla, o sea, de la mujer, ¿no? La creación de la mujer hecha por la costilla tiene un propósito. Dios no hizo así, lo voy a hacer en la costilla porque lo voy a hacer en la costilla, sino tuvo un propósito, y más adelante lo explica en Efesios. Muy bien, Alan. Entonces vamos a seguir continuando, que está muy hermosa esta indagación. Estamos indagando un poco más y más. Vamos a continuar. Claro que sí. Aquí ya hablamos sobre la creación del hombre y la mujer, ¿no? Que cada uno tenía libre albedrío. Cada uno estábamos destinados a tener una vida feliz y con comunión con Dios. Y Dios formó el primer matrimonio en ese entonces, donde el ideal era que ellos estén felices y multipliquen las tierras, también cuidando de la tierra, ¿no? Y multiplicar la tierra, dice en uno de los versículos donde Dios manda. Ahora, en nuestra actualidad, los matrimonios a veces no duran, ¿cierto? Así es. A veces llegan, se divorcian. Entonces, ese no era el ideal de Dios en un principio. Inclusive, entró el pecado, entró la maldad. Como dijo mi compañero Moisés, dijo que comenzó ahí la deformación del carácter de Dios en el hombre, la semejanza que el hombre tenía, ese amor que el hombre tenía, ¿no? Y como hablábamos de la deformación del carácter de Dios en el hombre, cuando empezó el pecado, la maldad comenzó. Inclusive, ¿no? El primer acto de maldad, bueno, uno de los primeros, ¿cuál sería? Cuando Caín mató a Abel. Pero en la Biblia nos registra donde Moisés permitió el divorcio. Pero aquí vemos una explicación que nos da Jesús. Les invitamos a que puedan abrir Mateo capítulo 19. Todo el capítulo 19 trata la historia de cómo se acercaron unos fariseos a Jesús, pero viendo su opinión, ¿no? ¿Qué opinión? Así, para hacerle caer a Jesús. Pero Jesús está salvo. Una pregunta, hermano. Claro. ¿Por qué Moisés permitió? ¿Qué es lo que pasaba más antes? Porque Dios mismo no le gustaba que se divorcien, pero ¿por qué Moisés permitió eso? Claro que sí, ese tema vamos a ver, y pues te invito a que puedas abrir Mateo capítulo 19 versículo 8. Aquí está. Aquí en el versículo 7 los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen: ¿por qué pues mandó Moisés dar
dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, habla de la mujer, no de la pareja que se divorcia. Y ahí está la respuesta de Jesús. No sé si me lo pueden leer, por favor. 8 nos dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Wow. Aquí vemos, ¿no?, que Dios va en contra del divorcio, ¿no? Dios nunca fue el plan de Dios el divorcio, pero vemos que el pueblo de Israel, ¿no?, ahí ellos iban caminando, indagando en el desierto, ellos presionaron a Moisés para que él pudiera interceder ante Dios y pudiera haber un divorcio, ¿no? Sí, aunque no era el ideal de Dios, ¿no? Yo creo que esa pareja, y ese es un punto muy importante, no es que quiera decir que te divorcias y puedes casarte con otra persona, sino tú, digamos, aquí dicen, ¿no? Por tanto, la dureza del corazón de los hombres, digamos, una pareja no se amaba, pues igual no le dice, no nos amamos, no nos llevamos, no nos entendemos, necesitamos alejarnos. Entonces, Moisés, ¿no?, como dijo mi compañero, habló con Dios y Dios permitió, no dice Dios dijo, Dios permitió, o sea, dejó que pasara por causa del corazón, por la dureza del corazón del hombre. Entonces se separaba la pareja, pero no significaba que esa pareja se podía casar con otra persona. ¿Y por qué no se podía casar con otra persona? Aquí mismo, claro, muy bien, entramos de que no se puede casar, pero ¿en qué razones más o menos? ¿Por qué? Porque muchos dicen que no se puede casar por causa de la infidelidad, pero muchos dicen que no se puede casar porque no, si no convivían bien, peleaban nomás, y por eso no se puede volver a casar. ¿Y qué dicen ustedes en ese aspecto? Bueno, la primera persona que engañaba a su esposo o a su esposa, pues era tomada como adulterio, ¿no? Adulterio, ya sea el hombre o la mujer. Pues la primera persona que llegaba a cometer un acto de infidelidad, pues era tomada como adulterio. Es increíble lo que podemos entender y tocar el trasfondo del matrimonio. El matrimonio es algo muy sagrado que Dios nos instituyó desde la creación. Lamentablemente ahora está muy deformado, se ha convertido en una aberración. El matrimonio ahora se basa en hombre, mujer o cualquier objeto. Mas podemos ver que en el principio Dios tenía un plan perfecto para cada cosa que Él creó. Toda cosa que Él había creado, tanto el hombre, los animales, la tierra y todo lo que había instituido como una ordenanza, tenía un destino perfecto, un destino muy hermoso y muy lindo. Mas, sin embargo, lamentablemente cuando entró el pecado, ellos fueron deformados de aquella imagen tan perfecta que Dios tenía sobre la humanidad, ¿no? Adán y Eva se convirtieron en los primeros transgresores de su palabra y cayeron en pecado. Ahora, gracias a su infinita sabiduría, Dios tenía un plan para salvar a esta raza humana, ¿no? A la raza humana de las ruinas y del destino al cual ellos mismos habían caído. Y entonces se dice la primera profecía, ¿no? Génesis 3:15, ¿no? Y pondré enemistad entre ti, que era Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muy bien, el mensaje de Dios nos trajo mucho ánimo. Anunció que aunque Satanás había puesto a la humanidad bajo un hechizo maligno, se podría decir, ¿no?, finalmente sería derrotado. Y esto nos había puesto en una predestinación para ser salvos por medio de la muerte de Jesucristo, porque nosotros habíamos entrado en pecado en aquel momento. No nos olvidemos, ¿no?, sobre la realidad del pecado actual, ¿no?, que el ser humano tiene que enfrentar. Muy bien. Quiero invitarlos al texto de Romanos, capítulo 5, el versículo 12, ¿no?, donde podemos ver que la muerte
así como entró por un hombre también será liberado, ¿no? Vamos a leerla, ¿puedes leerlo? Claro que sí. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo te pregunto, Moisés, ¿cuál es la realidad del pecado? Su destino es la muerte. La muerte. Y Y todo ser humano estamos destinados a morir porque un día entró el pecado. Pero no todo termina ahí. La promesa de Dios dice, ¿no?, que la última enfermedad que el ser humano va a tener que dejar va a ser la muerte. Pero ahí nos deja Jesús una promesa, ¿no? Así la muerte pasó a todos por los hombres, por cuanto todos pecaron, y Él da nuevamente esa esperanza al ser humano, porque Él murió por ti y por nosotros. así es. Camino a Cristo, página 15, nos indica que nos dice que por la transgresión los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por aquel primer pecado, estos hombres hicieron a sus hijos como súbditos del enemigo. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, ahora los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad al vincularse con Cristo. Los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. No existe un destino como la muerte para el hombre, gracias a la muerte de Jesucristo por nosotros. Al final, el ser humano volverá a ser incorruptible, como lo fue en los inicios. Qué maravillosos son los planes de Dios para la humanidad, a pesar de todo lo que ha pasado en la creación y a pesar de su naturaleza pecaminosa. Gracias a esa transgresión, es lindo participar de la gran misión que Dios nos ha encomendado. Bueno, ahora quiero invitarles a orar para poder terminar este estudio. Antes de orar, yo quisiera terminar con un texto bíblico, mismo nos dice, en Romanos capítulo 6, verso 23, mismo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a orar. Donde abundó el pecado, Abundó la gracia. sobreabundó La gracia. la gracia, ¿no? Entonces vamos a orar para que el Señor nos pueda siempre dar sus mayores promesas. Claro, vamos a orar. Inclina nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por el hermoso día que nos das. Y también, Padre, por este repaso o esta enseñanza, esta creencia que tenemos, Padre, sobre la naturaleza humana. De cómo tú en el principio nos instruiste, ¿no? Tú formaste un ideal, pero por causa del pecado nos alejamos. Pero gracias a ti, nuevamente a ti,